Bueno, estamos en el punto culminante aquí de la visita al Valle del Rin, que es Monte Castelo, ¿verdad? Monte Castelo es el monte que está aquí enfrente. Entonces, ese era el gran objetivo, no solo de la FEB, sino también del cuarto cuerpo de ejército. Toda esta área que va desde la costa, donde estuvimos hace unos 3 días, hasta Castelo Novo, que queda en esa dirección, esa es el área del cuarto cuerpo de ejército. El área del segundo cuerpo de ejército del quinto ejército norteamericano comienza al este de Castelo Novo. Entonces, en esa área, aquí tenemos una pequeña comuna, un pequeño grupo de casas que se llama Guanela. Está justo ahí, mira. Entonces, ahí en Guanela se consideraba el punto de partida de los ataques a Monte Castelo. Viendo aquí en todo este paisaje bucólico de esta escena, ahora con el campo floreado y árboles allá arriba, parece algo fácil de lograr, ¿verdad? Tomar la cima del cerro. La cima del cerro no es tan alta como la están viendo ahí. El problema estaba en el apoyo de fuego de ese cerro. Ustedes están viendo que detrás de él hay otros cerros. Está ese otro cerro que están viendo allá detrás de ese conjunto de casitas. Miren, hay cerros aún más altos. ¿Ven la cima del cerro que están viendo aquí? Aquel es el monte de la Torrachia. Detrás de él, allá arriba, también había observadores. Detrás de él se encuentra toda la artillería de la Wehrmacht, ¿verdad? Toda la artillería alemana aquí de la región. Detrás del de la Torrachia. Y detrás de eso, aquí todo, hasta la última colina de ese conjunto montañoso llamado Monte Belvedere. Entonces, ¿cuál es el objetivo general aquí? Cuando la FEB llegó en noviembre del 44 y tomó posiciones en Guanela, ¿ven, verdad? Sustituyendo a la TF-45, la Task Force 45, que se había establecido en esa área. Entonces, el objetivo es quitar ese cerro de aquí, mira, de las manos de los alemanes, porque desde arriba de ese cerro, ahí puedes ver. Allá abajo pasa la carretera 64. Justo aquí, mira, en esa dirección, aquí arriba de esa elevación que estamos viendo, aquí que está bloqueando el horizonte. Entonces, allá abajo pasa la carretera 64. Y los tipos de allá arriba pueden ver allá abajo, si ellos pueden ver allá abajo. Ellos coordinan la artillería que está toda aquí atrás para poder bombardear la carretera que está allá abajo. Entonces, la carretera se vuelve inútil. Queda inutilizada, no es segura para el tránsito. Entonces, necesitas conquistar este conjunto de montañas aquí, que va desde el Belvedere hasta allá, hasta el Castelo Novo, que está allá. Una vez conquistada esta parte de aquí, el trabajo está, digamos, concluido. ¿De acuerdo tú? Aleja a los alemanes de la carretera, pero las montañas siguen junto a la carretera después de Castelo Novo. Eso le corresponde al segundo cuerpo de ejército. Nosotros solo respondemos por nuestra área de actuación. Si ellos limpian allá en Deus y nosotros no limpiamos aquí, no sirve de nada, no va a resultar en nada. Si nosotros limpiamos aquí y ellos no limpian allá en Deus, los carros pueden transitar hasta allá. Entonces, los primeros ataques aquí en Monte Castelo fueron realizados por el comandante de la TF-45, de la Task Force 45, que es la Fuerza de Tarea 45, que en realidad recibió el refuerzo de un batallón brasileño. Ustedes van a recordar lo siguiente, que en ese momento los otros dos regimientos todavía estaban allá en Pisa, en la tenuta de San Rosori, a punto de ser transferidos directamente para acá. ¿Qué vino del Valle del Serquio aquí? Vino el destacamento FEB, con un valor aproximado al de una brigada, ¿verdad? No exactamente, pero era el 6º Regimiento de Infantería de Castelo. Entonces eran 3 batallones los que vinieron para acá. Entonces, en el primer ataque tienes a un batallón brasileño junto con el resto de la TF-45 realizando un ataque al Monte Castelo. Ese primer ataque, de hecho, es exitoso, ocurre en noviembre, todavía a principios de noviembre, y tiene éxito en tomar la cima del Monte Castelo. Eso demuestra primero que los alemanes aún no habían establecido su esquema defensivo
con mayor tensión aquí en el Monte Castelo, ¿de acuerdo? Entonces, quedó claro para ambos lados después de ese primer ataque que el Monte Castelo, aunque no sea el más alto, es el objetivo central de esta ofensiva, ¿de acuerdo? Solo que la TF-45 atacó el Monte Castelo y logró tomar la cima del Monte Castelo. Lo que sucedió después fue la clásica reacción alemana de contraatacar para retomar el objetivo. Los alemanes son reconocidos por eso. Cuando una posición es tomada, inmediatamente organizan un contraataque para retomarla. Eso sucedió en varios lugares, notablemente allá en Normandía, a donde iremos en 60 días nazi. En Pointe du Hoc, por ejemplo, perdieron Pointe du Hoc e inmediatamente organizaron el contraataque, siguieron 48 horas de contraataques para intentar retomarlo, ¿verdad? Los Rangers resistieron, pero solo eso. El modus operandi del ejército alemán de la época era ese, contraatacar inmediatamente. Entonces, lo que pasó la noche siguiente, contraatacaron y los expulsaron de allá arriba. Entonces, perdieron la colina allá arriba porque el contraataque es precedido por una barrera de artillería muy poderosa que viene de aquí atrás contra la cima allá arriba. ¿Ok? Entonces, fue desocupado. Luego, los soldados subieron y ahora sí se establecieron. Y se establecieron con casamatas, se establecieron con nidos de ametralladora. Todo eso se volvió mucho más complejo después. ¿Ok? El siguiente ataque fue en el penúltimo día del mes, fue el 29 de noviembre. Les había mencionado que la insistencia en tomar esto aquí, ¿verdad?, que es el punto central, se debe a la meta que el propio a sí mismo estar en Bolonia en Navidad. Mark Clark quería estar en Bolonia en Navidad, porque eso beneficiaría tanto a su imagen como al pueblo estadounidense. A informar, mira, logramos estar en Bolonia en Navidad, una fecha importante. Entonces, ante la absoluta falta de unidades de infantería que tenía el cuarto cuerpo en ese momento, la FEB era la única unidad capaz de realizar algún tipo de ofensiva. Entonces, nuevamente, el día 29 se le ordenó a la FEB subir al Monte Castelo, tomar el Monte Castelo. ¿Qué dificultad tuvo el ataque del 29? Fueron comprometidos el primer y el tercer batallón del regimiento Sampaio, del primer regimiento de infantería. Jóvenes que habían desembarcado del barco el 6 de octubre allá en Nápoles, habían sido transferidos a Pisa para iniciar sus vacaciones, comenzar el entrenamiento de armas combinadas e iniciar su inoculación en combate en una zona de baja intensidad como fue con el sexto regimiento, pero que por orden del quinto ejército fueron convocados directamente al frente de batalla. Entonces, estamos hablando de un regimiento de batallones de infantería integrados por soldados, cabos, sargentos y oficiales sin ninguna experiencia y sin ningún instrumento o formación real en la llamada guerra moderna, tropa principiante, tropa sin ninguna experiencia que asaltó este objetivo aquí, todavía con la idea equivocada de que al asaltar este objetivo aquí, lo iban a poder mantener. ¿Ves que puedes tomar la cima del monte? Sí puedes, pero no puedes tomar la artillería que está allá atrás. La artillería contraataca en cuanto pierdes la cima del monte. Entonces, ese día, esa acción no tiene éxito, no avanza mucho en el terreno, porque muy pronto los alemanes contraatacan. Y como pueden ver aquí, amigos, hoy en día todavía hay vegetación, pero todo está abierto. Imaginen en esa época cuando no había vegetación por los impactos de la artillería, no había protección. Cualquier movimiento a partir de esta línea aquí es visto desde arriba, entonces es un objetivo complejo de tomar. Entonces, en este primer punto, aquí tenemos, por ejemplo, el bautismo de fuego del capitán Sousa allá de Recife. El capitán Severino Sousa es nuestro último veterano de combate vivo. El capitán Sousa tuvo su primer contacto con el enemigo. Ese día él perdió a un amigo, el sargento Sieber, que murió por el impacto de la artillería, y él encontró el brazo de Sieber, ¿verdad? Él dice que jaló el brazo y el brazo vino solo. Entonces, ese primer día ahí, ese primer contacto con el enemigo del primer regimiento de infantería fue bastante negativo, ¿no? ¿Verdad?
Como si no fuera suficiente, se intentó un último esfuerzo el 12 de diciembre. Esta vez, el cuarto cuerpo dio el mando de la Operación Pro Mascareñas por primera vez. Dio el mando de la Operación Pro Mascareñas. Y Mascareñas tuvo que realizar ese ataque una vez más con tropas novatas, con un batallón del 11 de San Juan del Rey y el segundo batallón del primer regimiento, ¿verdad? Entonces, en ese ataque la situación estaba aún peor, porque el clima de ese día era mucho peor que este, ¿verdad? Estaba 100% cubierto, pero con lluvia ligera, desde el amanecer, lo que impedía cualquier tipo de apoyo de la aviación aliada, ¿verdad? Entonces no existía apoyo aéreo y, por esa novedad, ¿verdad?, es un ataque brasileño. Ahora, se observó la primera descoordinación, ¿verdad? La primera descoordinación ocurrió cuando, mientras ellos ya estaban listos para atacar, las 3 compañías del segundo batallón del regimiento de Sao Paulo, la artillería norteamericana abrió fuego sobre el Monte Belvedere. ¿Cuál es el Monte Belvedere? ¿Belvedere? ¿Es aquel último? Ah, aquel último, sí. Abrió fuego sobre el Monte Belvedere. Entonces el Monte Belvedere despertó ese día por una barrera de artillería norteamericana que alertó a todos. Aquí entonces el avance de los primeros, las primeras compañías del segundo batallón por aquí encontraron una resistencia de fuego terrible que los paralizó en el terreno. A pocos metros de la salida, está a pocos metros de la salida. Con esa llovizna, entonces, los muchachos no pudieron avanzar mucho, ¿verdad? Varios pelotones, había una niebla baja también. Entonces, varios pelotones terminaron quedando aislados. Y un último error, ¿verdad? Ese ya es un error del propio reconocimiento de la FEB en los días anteriores, ¿no? O una gran casualidad, una infeliz, podemos entenderlo así también. Ese conjunto de casas que están viendo allá se llama Cavitellini y las patrullas de reconocimiento que fueron hasta allá en las noches anteriores constataron que Cavitellini estaba abandonada por los alemanes. Pero en la mañana del día 12 ellos estaban ahí dentro, ¿verdad? Con ametralladoras en esas ventanas de arriba, ¿ok? Había observadores, ametralladoras en las ventanas de arriba y morteros montados en la parte trasera de esa formación de casas ahí, ¿ok? Entonces, esa posición fue la principal responsable de detener a estos pelotones. Aquí mira, en la fase intermedia del avance, pero ahí, como a las 11 de la mañana, un pelotón que estaba desaparecido logró entrar en contacto, ¿verdad? Por esos radios inalámbricos grandes, ¿no? Y ese pelotón era el pelotón Hecht, era el pelotón del primer teniente Apolo Hecht. Apolo Miguel Hecht logró flanquear a Cavitellini por la izquierda. Entonces, avanzó hasta esa colinita que están viendo detrás de la casa. ¿Ven esa colina ahí? Logró avanzar hasta allá y al superar esa colina quedó aislado detrás de esa colinita. Se encontró frente a otra línea alemana, a otro búnker, ¿verdad? De otro conjunto defensivo. Y ahí fue donde su pelotón terminó siendo pues diezmado, ¿verdad? Casi completamente diezmado. Y ahí mismo lograron entrar en combate con un pequeño grupo de soldados alemanes. Hicieron ahí 4 prisioneros, ¿verdad, man? ¿Verdad? Pero Hecht no tuvo otra opción más que deshacerse de los prisioneros. Entonces, el ataque finalmente es cancelado por el general Zenobio da Costa como a las 15 horas, ¿verdad? Y es como a las 15 horas que llega la noticia, llega la orden para que Hecht retroceda, ¿ok? Entonces, Hecht no puede hacer mucho, solo puede retroceder de noche, no durante el día. Entonces, él se va a quedar ahí hasta la noche para poder regresar con los cerca de 10 hombres de los 50 que llevó, ¿verdad? Entonces, perdió mucha gente ese día. Ese día incluso hubo apoyo de fuego de algunos de esos M10, ¿no?
destructores de tanques estadounidenses, básicamente Shermans con armas más grandes como los Wolverines, cierto, hechos para realmente cazar tanques. Pero aquí en esta región, como realmente no existía presencia de blindados enemigos, ¿verdad? Se sabe que resguardando aquí el paso a la derecha del Monte Castelo, ahí en Abetaya, existían algunos Stugs. El reportaje es de septiembre u octubre, pero no se sabe si en ese tiempo aún había Stugs ahí. Entonces, ese ataque del día 12 entonces se termina una vez más frustrado, y ese ataque del día 12 termina la fase de operaciones, ¿verdad?, ofensivas del Cuarto Cuerpo en el resto de 1944. Es prueba de que la planificación de Clark fallaría, ¿no? A principios de diciembre, Clark asciende al mando del 15º Grupo de Ejércitos, y el 5º Ejército es asumido por otro general llamado Lucian Truscott. Hasta entonces comandaba el 6º Cuerpo de Ejército allá en el sur de Francia, ¿verdad? Avanzando allá en el sur de Francia, él regresó aquí para asumir el 5º Ejército. Entonces cambia el mando, ¿ok? Cambian las orientaciones. Mira, desde aquí mismo estoy viendo un camión pasando por allá, ya hay un camino. Entonces, la vista desde arriba es aún más privilegiada. Desde aquí se ve un camión por un caminito. Entonces, es entonces cuando se constata en esa época que el Monte Castelo no puede ser capturado solo, no se puede. Vas a tener que anular las otras posiciones antes de capturar el Monte Castelo. Entonces, por eso el objetivo pasa a ser el Belvedere. El objetivo principal pasa a ser el Belvedere, el inicial en realidad, ¿no? Pasa a ser el Belvedere. Desde octubre de 1944, Clark había solicitado la transferencia de la 10ª División de Montaña, que es una división especialista en combate en montaña, para Italia. Esa división estaba siendo entrenada en Colorado, compuesta solo por personal especializado, montañistas, esquiadores, algunos incluso competidores olímpicos, ¿verdad? En ella, entonces, era una división llamada a sí misma tanto por el personal como por el equipo, por todo lo que representaba. Era una división de élite que incluso tenía una dotación de mulas, ¿verdad? Es quizá la única división del ejército estadounidense que usaba mulas, ya que son necesarias para subir escarpas, ¿verdad? Para subir montañas muy empinadas con suministros. Entonces, ellos mismos trajeron sus mulas desde Estados Unidos. Ese personal fue transferido aquí a finales de diciembre y llegó a principios de enero del 44 en Livorno. Y entonces ellos se instalaron a la izquierda de la FEB, ¿verdad? La zona de ocupación de la FEB, de la línea de frente por la FEB, se extiende desde Castelo Novo, entonces, y llega hasta un poco aquí, mira, a nuestra izquierda, ¿ok? Ustedes ven mucho esa posición, esa foto de la patrulla, ¿no? Con una torrecita encima, que la gente identifica como Torre de Nerone, pero no es. Se llama Roca Corneta, queda en esa dirección de allá, y Roca Corneta más o menos marcaba el límite del área de la FEB. Con el área de la 10ª de montaña, entonces la 10ª de montaña se instala para allá, y ahí el objetivo de ellos es tomar el Belvedere, ¿verdad? Solo que los alpinistas, ellos llegan aquí, y el análisis previo a la batalla de ellos indica que el Monte Belvedere tiene una cara bastante expuesta, ¿verdad? Tanto la cara sur como la cara suroeste de ellos es bastante expuesta, está bastante expuesta a la observación por otra montaña, otro tramo, ¿verdad? De la cordillera aquí, que es conocido como Monte de la Riva, ¿ok? Monte de la Riva es conocido por los estadounidenses como River Ridge, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar mucho esa referencia a River Ridge. Vas a encontrar muchas referencias así a la conquista de River Ridge. Hasta hoy es el relato principal, ¿verdad? En la memoria de la 10ª de montaña, ¿ok? Entonces, River Ridge está todavía más allá, porque entre el Belvedere y River Ridge hay una especie de valle. Entonces, hacia allá, fue conquistado inicialmente en la noche del día, si no me falla la memoria, 18 de febrero, del 18 al 19 de febrero. Los estadounidenses subieron River Ridge para poder silenciar la observación y la artillería de River Ridge en la noche siguiente. Entonces, del 19 al 20, ellos suben el Monte Belvedere, ¿ok? Mientras que la conquista de River Ridge fue en gran parte exitosa,
Así, en términos de bajas, no, pocas bajas, el ascenso al Belvedere tuvo más problemas. Desde el Belvedere recorrieron las crestas. Belvedere, Gorgolesco, de la Torraccia. Estos tipos tuvieron pérdidas enormes. ¿Sabes? Fueron cerca de 700. Más que la fiebre, más que la fiebre, más que la fiebre. Entonces, realmente sufrieron una cantidad de pérdidas bastante intensa, ¿verdad? Ellos tuvieron durante toda la campaña un poco más de 1000 muertos. Y solo aquí fueron 700 en esta acción, solo aquí fueron 700 hombres. Ok, entonces, de modo que lo siguiente, una vez que el Belvedere había sido conquistado, el día 20, el día 21 aquí, la FEB recibe entonces la misión de conquistar el Monte Castello, ya que la artillería ya no está disponible para defender el Monte Castello. Entonces, la propia artillería de la FEB, disparando desde abajo, va a bombardear la cima del monte aquí de forma continua, permitiendo que los soldados entonces suban, ¿verdad? El capitán Sousa participó de nuevo en el ataque del 21 de febrero, incluso comenta que fue mucho más fácil. Entonces, la subida al Monte Castello, él incluso recuerda que en cierto momento la artillería brasileña tal vez no se dio cuenta de que ellos ya estaban tan adelantados en la subida. Así, y ellos tuvieron que buscar un refugio, una especie de cueva que hay a media altura, ¿verdad? Hasta que la artillería dejara de disparar, ¿verdad? Para poder completar la subida, ¿verdad? Entonces, cerca de las 5 de la tarde, los brasileños conquistan, de hecho, la cima del Monte Castello de forma definitiva, ¿verdad? Como los norteamericanos, los americanos y los de la 10ª de montaña aún estaban aquí, a medio camino. Al no conquistar el de la Torraccia, los alemanes lo mantuvieron, ¿verdad? Eso significó invertir el orden en la planificación, ya que de la Torraccia debía conquistarse antes que Monte Castello. Si se conquistaba el de la Torraccia, Monte Castello quedaría indefenso, pero en este caso Monte Castello cayó antes. La noche del 21 esto quedó bajo control brasileño y estadounidense, pero atrás seguía en manos alemanas. Entonces, el día 22, viendo que la situación no cambiaba, los alemanes no salían de la cima de la Torraccia. Willis Krittenberger entonces ordenó que la FEB conquistara dos posiciones que están justo aquí, mira, dos posiciones que están justo aquí, a la derecha del Monte Castello. Esas dos posiciones son la cota, si no me falla la memoria, 958, ¿verdad? Y otra posición llamada la Serra, ¿ok? Esas dos posiciones quedan atrás. Y capturarlas dejaría la retaguardia de la posición alemana allá en de la Torraccia desprotegida, ¿verdad? Vulnerables. Entonces, con eso, si conquistaban esa parte, ellos preveían que los alemanes iban a desistir de la Torraccia. Finalmente, estaba causando muchas bajas a los montañeses. Entonces, a partir de Monte Castello, haciendo el contorno del monte por este lado de aquí, hicieron el contorno del monte. Estos tres pelotones brasileños y otro objetivo, el tercero llamado Bela Vista, ¿verdad? Bela Vista estaba más cerca y no tuvo contraataques. Solo la 958 y la Serra los sufrieron. Ahí, en Bela Vista, ocurrió el único registro de muerte de un expedicionario por herida de bayoneta. Entonces el alemán apuñaló al soldado brasileño aquí, en el pecho, ¿verdad? Aquí en el pecho y abdomen, y murió ahí. Iba a reconocer una casa y el soldado estaba dentro. Entonces es para que entendamos cómo en esa noche en particular el combate se volvió mucho más cercano de lo que normalmente se observaba. Aquí no, ¿verdad? Después vamos allá, la Serra también. Luego explico aquí de forma más breve. El teniente judío Moisés Raon tomó la 958 y después el teniente Apolo Hesch, ¿verdad? Tomó la Serra cerca de la medianoche del 22 al 23. Entonces ahí los dos pelotones se establecieron, pero como los alemanes son alemanes,
Poco después decidieron contraatacar las posiciones, y ahí el número de alemanes involucrados realmente era grande, y su apoyo de fuego también tremendo, porque la artillería ya estaba más atrás, ¿verdad? Esa noche hubo intenso fuego de artillería alemana y brasileña, buscando acertar los puntos de partida de los contraataques alemanes. Fue ahí que Apolo fue herido en un brazo, no estoy seguro si fuese el izquierdo o el derecho, pero uno de sus brazos, probablemente el izquierdo porque seguramente disparaba con la derecha, y él siguió caído, él de disparar. Entonces, él se quedó ahí el resto de la noche manteniendo la posición, ¿verdad? Incluso hubo mucho intercambio de granadas, y sabes, el alemán lanzaba granadas y la gente las devolvía al otro lado. Esa era la distancia entre ellos, ¿verdad? Lo bastante cerca para lanzar una granada. Entonces, también hubo captura de prisioneros, ahí se hicieron unos 7 o 8 prisioneros por parte de Hesh. Esos pudieron ser traídos de vuelta. Entonces, Hesh permaneció ahí hasta mañana, mientras que el refuerzo fue enviado para allá, y llegaron y reforzaron la posición. Y esa noche, entonces, al ver que las dos posiciones de retaguardia fueron capturadas, los alemanes perdieron la cima del de la Torracia. Ellos abandonaron la cima del de la Torracia. Durante ese ataque, los estadounidenses lanzaron bengalas para iluminar la cima del monte. Entonces, hay muchos relatos de soldados de la FEB diciendo que ahí se volvió como un mini día, ¿verdad? Con tanta luz que había en la cima del de la Torracia, allá atrás, cayendo aquí. Entonces, el personal de la FEB en la cima del Monte Castello, incluido el capitán Sousa, relata haber tenido una visión privilegiada de lo que sería la toma del de la Torracia, que pudieron ver al personal de la 10ª subiendo y a los alemanes defendiéndose, y después a los alemanes bajando de allá arriba y ellos tomando la cima del monte. Entonces, esa acción ahí concluye la toma del conjunto montañoso aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo la toma de Castelonuovo ocurrirá en los próximos días? Entra un frente de mal tiempo, llega una lluvia bastante inesperada y repentina que congela las operaciones por algunos días. Después de eso es cuando va a ocurrir, entonces, la toma de este otro conjunto aquí, ¿verdad? Hasta entonces es responsabilidad brasileña. Aquí se tomará la Torre de Nerone, el Soprasazo, y el 6 de marzo allá también. El Castillo Nuevo, no el que visitamos anteayer, ¿ok? Este es otro. ¿Es eso? Concluye. La toma del Castillo Nuevo finaliza el control de la zona y aleja a los alemanes de la carretera, quitándoles visibilidad sobre ella. Entonces puedes subir, al menos hasta el área del segundo cuerpo se puede subir. Ahí quedaron muchos fusiles, te lo aseguro, porque fueron 700 muertos, ¿verdad? Entonces quedaron muchos fusiles, te lo aseguro, y fue justamente el día 24, ¿verdad? 24 que esos fusiles quedaron ahí esparcidos por el terreno. Ahí fueron adquiridos. Fueron adquiridos por la FEB. Muy bien, esa fue la explicación para nuestra gente. Si quieres venir la próxima, para poder tener ese nivel de instrucción, solo tienes que hacer clic en los enlaces que están aquí abajo y llamar a uno de nuestros agentes, ¿vale? Un abrazo desde la sala de guerra.